Nunca olvidaré la expresión de disgusto en el rostro de mi hijo cuando abrió la puerta de su casa decorada con luces navideñas y me miró como si fuera una vendedora ambulante inoportuna. ¿Quién te invitó, vieja? Solo la familia fue invitada. Vete, dijo Mateo con un tono que jamás había usado conmigo, mientras detrás de él podía ver el árbol de Navidad de 3 metros, la mesa puesta para 15 personas y los rostros incómodos de mis nietos que desviaban la mirada avergonzados. Mis manos, que sostenían una fuente con mi famoso pavo relleno que había tardado 6 horas en preparar, comenzaron a temblar. La nieve caía suavemente sobre mi abrigo viejo, el único que tenía para protegerme del frío de diciembre, mientras el calor de la casa me golpeaba el rostro en un contraste cruel. Me llamo Elena Martínez, tengo 67 años y acababa de ser echada de la cena de Navidad por el hijo que parí hace 42 años después de 18 horas de labor de parto. Mateo estaba parado en el umbral con su suéter de cachemira color burdeos, pantalones de vestir impecables y esos zapatos italianos que probablemente costaban más que mi renta mensual. Detrás de él, su esposa Sofía observaba la escena con una sonrisa satisfecha apenas disimulada, ajustando su collar de perlas auténticas mientras sostenía una copa de vino que seguramente era de alguna cosecha francesa que yo no podría pronunciar correctamente. Los invitados, todos de su círculo social elevado, fingían no estar presenciando esta humillación. Mateo, yo, pensé que era tradición que pasáramos Navidad juntos. Logré articular, mi voz sonando frágil incluso para mis propios oídos. Hice tu pavo favorito, con el relleno de castañas que te encantaba cuando eras niño. Mi hijo ni siquiera miró la fuente. Mamá, ya no soy un niño. Tengo mi propia familia ahora, mis propias tradiciones. Sofía organizó esta cena para gente importante. No puedes simplemente aparecer sin avisar, como si no hubiera llamado 3 veces la semana pasada, dejando mensajes que nunca fueron devueltos, como si no hubiera enviado mensajes de texto preguntando a qué hora debía llegar. Como si los últimos 5 años de distanciamiento gradual no hubieran sido una señal clara que yo me negaba a aceptar. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Detrás de Mateo, alcancé a ver a mis 2 nietos, Diego de 14 años y Camila de 11. Diego me miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas, claramente queriendo correr hacia mí, pero paralizado por la tensión. Camila se había escondido detrás de su abuelo paterno, el padre de Sofía, un hombre que siempre me había tratado como si fuera la sirvienta cuando coincidíamos en eventos familiares. «Abuela», susurró Diego, pero Sofía le puso una mano en el hombro, apretando con fuerza suficiente para callarlo. «Entiendo», dije finalmente, mi voz recuperando una firmeza que no sabía que todavía poseía. No lloraría. No les daría esa satisfacción. Lamento haber interrumpido tu velada. Extendí la fuente con el pavo hacia Mateo. Al menos llévate esto. Lo hice para ti. Él miró el plato como si estuviera ofreciéndole algo contaminado. No, gracias. Sofía encargó catering de un restaurante gourmet. No necesitamos comida casera. Comida casera. Dijo esas palabras como si fueran un insulto. Como si las miles de comidas caseras que preparé durante años de escasez no fueran lo que lo mantuvo vivo y sano. Retiré la fuente, sosteniéndola contra mi pecho como un escudo. Está bien. Que tengas una feliz Navidad, Mateo. Me giré para irme, pero su voz me detuvo. Mamá, no lo tomes personal. Es solo que... Bueno, tú no encajas en este ambiente. Mira tu ropa, todo. Mis socios están aquí. Necesito mantener cierta imagen. Cada palabra era una puñalada, pero mantuve mi rostro neutral. No te preocupes, hijo. Nunca más volveré a avergonzarte con mi presencia. Caminé hacia mi viejo sedán estacionado en la calle, negándome a mirar atrás, aunque escuché la puerta cerrarse con un golpe definitivo. La nieve se había intensificado, cubriendo el parabrisas de mi auto. Coloqué la fuente del pavo en el asiento del pasajero, y solo entonces, en la privacidad de mi vehículo, permití que las lágrimas corrieran. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Había algo más ardiendo en mi pecho, una determinación fría y clara que no había sentido en décadas. Arranqué el motor
y conduje lentamente por las calles decoradas con luces navideñas, pasando casas donde familias felices celebraban juntas. Pensé en todas las navidades pasadas donde Mateo era el centro de mi universo, donde sus regalos eran más importantes que mi propia comida, donde su felicidad era mi única meta. Pensé en cómo trabajé 3 empleos cuando él era adolescente para pagarle la universidad privada que tanto deseaba. Pensé en cómo vendí mi pequeña casa para darle el enganche de esta mansión donde acababa de rechazarme. Pensé en todos mis sacrificios y por primera vez en mi vida me pregunté si había sido una tonta. Llegué a mi apartamento de un dormitorio en un edificio modesto al otro lado de la ciudad. Subí las escaleras cargando el pavo que nadie quiso, y al entrar a mi hogar silencioso y vacío, tomé una decisión. Mañana no sería un día de luto. Mañana sería el día en que Elena Martínez dejara de ser la madre sumisa y sacrificada que permitía ser pisoteada. Mañana comenzaría algo que mi hijo jamás vería venir, porque tenía secretos que Mateo desconocía, y era momento de que los descubriera. Coloqué el pavo en el refrigerador y me serví una taza de té caliente, mis manos todavía temblando ligeramente por el frío y la adrenalina. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con fotografías de Mateo en cada etapa de su vida. Su primer día de escuela con esa sonrisa desdentada, su graduación universitaria donde me abrazó llorando de felicidad, su boda donde bailamos juntos y me susurró: «Gracias por todo, mamá». ¿Cuándo se rompió todo? ¿En qué momento exacto mi hijo se convirtió en un extraño que me miraba con vergüenza? Me senté en mi sillón desgastado, el mismo donde Mateo solía acurrucarse cuando era niño para que le leyera cuentos antes de dormir. Los recuerdos llegaron como avalancha. Hacía 25 años, cuando Mateo tenía 17, mi esposo Ricardo murió de un infarto fulminante. Fue instantáneo, sin advertencia, sin tiempo para despedidas. Un día, estaba planeando el futuro universitario de nuestro hijo, y al siguiente yo estaba parada frente a su tumba preguntándome cómo diablos sobreviviríamos. Ricardo había sido contador, ganaba bien, pero había gastado nuestros ahorros en un negocio fallido 6 meses antes de morir. Me dejó con deudas, una hipoteca sin pagar y un adolescente a punto de entrar a la universidad. Yo era maestra de primaria en ese entonces, con un salario modesto pero estable. Sin embargo, no era suficiente para mantener nuestra casa y pagar la universidad privada que Mateo había soñado desde niño. Así que tomé decisiones. Primero, acepté dar clases particulares por las tardes. Luego, empecé a trabajar los fines de semana en una librería. Cuando eso tampoco fue suficiente, comencé a limpiar casas durante las vacaciones escolares. Mateo nunca supo sobre ese tercer trabajo. Le decía que iba a capacitaciones, mientras yo fregaba pisos y limpiaba baños de familias que ganaban en un mes lo que yo ganaba en un año. Recuerdo una Navidad particularmente difícil cuando Mateo tenía 19 años. Estaba en segundo año de universidad, estudiando administración de empresas. Llegó a casa emocionado hablando de un viaje de estudios a Nueva York que sus compañeros harían durante las vacaciones de primavera. Costaba $3,000, una fortuna para nosotros. «No te preocupes, mamá», dijo al ver mi expresión. «Sé que no podemos pagarlo, solo quería contarte». Pero yo vi la tristeza en sus ojos, la resignación de siempre ser el que se quedaba atrás porque no tenía dinero. Esa Navidad no me compré nada, ni ropa nueva, ni zapatos que desesperadamente necesitaba, ni siquiera el abrigo de invierno que había estado ahorrando. En cambio, tomé turnos extras limpiando casas, trabajé cada día festivo disponible, y para marzo había reunido los $3,000. Cuando le entregué el sobre a Mateo, él lloró. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Eres la mejor madre del mundo», dijo. «Algún día te devolveré todo esto multiplicado por 1000, te lo prometo». Esa promesa resonó en mi mente ahora, amarga como veneno. Las cosas cambiaron cuando Mateo conoció a Sofía hace 8 años. Ella venía de dinero viejo, familia de empresarios que habían hecho fortuna en importaciones. Sofía era hermosa, educada, sofisticada, y desde el primer momento me miró como si fuera algo que se había pegado a la suela de su zapato de diseñador. Recuerdo nuestra primera cena familiar. Yo había preparado mi especialidad, ese mismo pavo relleno que hoy nadie quiso. Sofía apenas tocó su plato. No como carbohidratos después de las 6,
explicó con una sonrisa condescendiente. Y la carne necesita ser orgánica, de granja local. ¿De dónde compraste este pavo, Elena? Del supermercado más barato, quise decir, porque es lo que puedo pagar. Pero Mateo intervino rápidamente, cambiando de tema, avergonzado. Después de esa cena, noté cambios sutiles en mi hijo. Empezó a corregir mi gramática cuando cometía errores. Me sugirió que actualizara mi guardarropa para causar mejor impresión. Dejó de invitarme a eventos donde estarían presentes los amigos de Sofía. Es que hablan de cosas aburridas como inversiones y viajes internacionales, explicaba. Te aburrirías, mamá. Pero yo entendía el mensaje real. No encajaba en su nuevo mundo. La boda fue el punto de quiebre. Los padres de Sofía insistieron en pagar todo. Una ceremonia extravagante en un club campestre exclusivo con 300 invitados. Yo llegué con mi mejor vestido, uno que había cosido yo misma porque no podía permitirme comprar uno adecuado. Sofía me miró de arriba a abajo cuando me vio y susurró algo al oído de su madre. Ambas rieron discretamente. Durante la recepción, me sentaron en una mesa al fondo con parientes lejanos que ni siquiera conocían a Mateo. Ni siquiera me pidieron dar un discurso, aunque la madre de Sofía habló durante 15 minutos sobre la maravillosa familia que estaban formando. El verdadero golpe vino 3 años después, cuando Mateo y Sofía compraron su casa actual. Bueno, cuando yo compré su casa. Ellos no lo sabían de esa manera. Mateo vino a visitarme, algo raro ya para entonces, y me contó que habían encontrado la casa perfecta, pero el banco les negó el préstamo porque el negocio de Mateo era demasiado nuevo y no calificaban. Necesitamos $200,000 de enganche, dijo con tristeza. Pero está bien, seguiremos buscando algo más modesto. Lo que Mateo no sabía era que 5 años antes, cuando cumplí 60, había recibido la liquidación de mi pensión como maestra. También había heredado una pequeña cantidad de mi hermana fallecida. En total, tenía ahorrados $300,000, mi único colchón financiero para la vejez. Sabía que debía guardarlo para emergencias médicas, para mi retiro, para no ser una carga para nadie en mis últimos años. Pero miré a mi hijo, vi su tristeza y no pude resistir. Déjame ayudarte, le dije. Usé $250,000 de mis ahorros para comprar la casa a mi nombre. Luego le dije a Mateo que había negociado con el vendedor y conseguido un precio especial, que solo necesitaba $50,000 de enganche que ellos sí tenían. Les renté la casa con un alquiler simbólico de $500 mensuales, diciéndoles que era una inversión para mí. Mi plan era eventualmente transferirles la propiedad cuando estuvieran más estables financieramente. Mateo estaba tan feliz que me abrazó como no lo hacía desde niño. Pero después de mudarse a esa casa en el vecindario elegante, las visitas se volvieron aún más esporádicas. Las llamadas telefónicas se redujeron a mensajes de texto ocasionales. Las invitaciones a cenas familiares desaparecieron por completo. Y cuando yo sugería visitarlos, siempre había una excusa. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento en Nochebuena, entendí la verdad que había estado negando. Mi hijo no me amaba. Me necesitaba cuando le era conveniente. Me usaba cuando necesitaba algo, pero no me amaba. Y Sofía había alimentado esa transformación, convirtiéndolo en alguien que valoraba más las apariencias que la lealtad. Me levanté y caminé hacia mi habitación. En el fondo de mi closet guardaba una caja de seguridad. Adentro estaban todos los documentos importantes de mi vida. Saqué la escritura de la casa donde vivía Mateo. Ahí estaba, en blanco y negro. Propietaria, Elena Victoria Martínez. Nunca había transferido el título. La casa seguía siendo legalmente mía. Sonreí por primera vez en toda la noche. Mañana sería un nuevo día, y mi hijo estaba por aprender la lección más importante de su vida. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi cama con la caja de seguridad abierta frente a mí, examinando cada documento como si fuera un detective reuniendo evidencia para un caso crucial. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, construyendo un caso contra mi propio hijo. La ironía me dolía, pero el dolor de su rechazo dolía más. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco que hacía que todo pareciera puro e inocente. Pero no había nada puro en lo que estaba descubriendo sobre mi propia vida. Además de la escritura de la casa, encontré otros documentos reveladores.
Había un contrato de préstamo firmado hace 4 años. Cuando Mateo estaba iniciando su negocio de consultoría empresarial, necesitaba capital inicial. Los bancos lo rechazaron por falta de historial crediticio sólido. Sofía se negó a pedirle dinero a sus padres porque necesitaban mantener cierta imagen de independencia. Así que Mateo vino a mí desesperado. Mamá, necesito $50,000. Es mi última oportunidad de hacer algo grande con mi vida. Si no lo hago ahora, me quedaré estancado en empleos mediocres para siempre. Yo no tenía $50,000 disponibles. Ya había gastado la mayoría de mis ahorros en su casa, pero tenía mi apartamento, pagado completamente después de años de sacrificio. Fui al banco y saqué una línea de crédito hipotecaria contra mi propiedad. $50,000 que me obligaron a firmar documentos asegurando que podría pagar mensualidades de $800 durante 10 años. A mis 63 años, comprometí los siguientes 10 años de mi vida financiera para darle a mi hijo su oportunidad de éxito. Te lo pagaré en 2 años máximo, prometió Mateo. Con intereses, lo juro por la memoria de papá. 4 años después, no había visto un solo centavo de regreso. Cuando le preguntaba tímidamente sobre el préstamo, siempre había una excusa. El negocio está creciendo, necesitamos reinvertir todo. Tuvimos gastos inesperados con la casa. Los niños necesitan escuela privada, mamá. No podemos escatimar en su educación. Y yo, como tonta, asentía comprensivamente, apretándome el cinturón aún más para pagar esas mensualidades que consumían casi 1/3 de mi pensión. Pero había más. Encontré recibos de transferencias bancarias que había olvidado. Hace 2 años, cuando Diego necesitó ortodoncia especializada, que costaba $15,000, Mateo me llamó angustiado. El seguro no cubre este tipo de brackets. Y Sofía insiste en que Diego necesita al mejor ortodoncista de la ciudad. Le transferí el dinero desde mi cuenta de emergencias, la que había estado reconstruyendo lentamente después de la hipoteca. Para mi nieto, le dije, no necesitas devolverlo. Mateo aceptó sin siquiera fingir protestar. 6 meses después, vi en Facebook fotos de Mateo y Sofía en un crucero por el Caribe. Aniversario de bodas, decía el pie de foto. Nos merecíamos este descanso. $15,000 en ortodoncia que yo pagué, y ellos se fueron de vacaciones de lujo. Cuando le pregunté casualmente sobre el viaje, Mateo dijo, «Oh, los padres de Sofía nos lo regalaron. Ya sabes cómo son de generosos». Mentira. Yo había visto el recibo del pago en su tarjeta de crédito que accidentalmente dejó en mi casa una vez. Ellos pagaron ese viaje mientras yo comía sopas instantáneas para compensar el dinero que les había dado. Seguí revisando documentos, regalos de cumpleaños para los niños que sumaban miles de dólares a lo largo de los años, el depósito para el auto de Sofía que me ofrecí a pagar como regalo de Navidad hace 3 años, las lecciones de piano de Camila, el equipo de fútbol de Diego, las vacaciones de verano en la playa, la remodelación de su cocina. Cada vez que Mateo mencionaba una necesidad, yo abría mi cartera. Estimé mentalmente que en los últimos 8 años había dado a mi hijo y su familia aproximadamente $400,000 en total, contando la casa, el préstamo del negocio y todos los regalos y ayudas. $400,000 que representaban toda mi vida de trabajo. 40 años enseñando a niños de primaria, limpiando casas, dando clases particulares, trabajando cada hora disponible. Todo ese esfuerzo reducido a una cifra que mi hijo aparentemente consideraba su derecho, no mi sacrificio. Y esta noche, en Nochebuena, me había cerrado la puerta en la cara porque no encajaba en su imagen. Encontré mi diario, uno que había mantenido esporádicamente durante años. Leí entradas que había olvidado. Una de hace 3 años decía, «Hoy Mateo canceló nuestra cena del Día de las Madres porque Sofía organizó un brunch con sus amigas del club. Me envió flores con una tarjeta genérica. Ni siquiera firmó su nombre, solo decía, de tu familia». Me pregunté si las flores las eligió él o su asistente. Otra entrada de hace 2 años. Cumplí 65. Mateo llamó a las 11 de la noche. Claramente lo había olvidado. Dijo que estaba muy ocupado con una presentación importante. Le dije que lo entendía. Colgué y lloré sola en la oscuridad. Las entradas se volvían progresivamente más tristes, documentando un distanciamiento que yo había tratado de negar. Sofía me corrigió frente a los niños hoy cuando usé mal un tenedor en su cena formal. Diego se rió.
Mateo no dijo nada en mi defensa. Llamé 5 veces esta semana. Mateo respondió una vez, hablamos 3 minutos. Dijo que me llamaría luego, no lo hizo. Es mi cumpleaños número 66. Son las 10 de la noche. Nadie ha llamado, ni siquiera un mensaje de texto. Cerré el diario, incapaz de leer más. Cada página era evidencia de mi propia negación, de cómo había permitido que me trataran como algo desechable mientras seguía dando y dando, esperando que el amor eventualmente regresara. Pero el amor no regresa solo porque lo desees. El amor requiere respeto mutuo, y Mateo había perdido todo respeto por mí hace mucho tiempo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Era Navidad. En algún lugar de la ciudad, mi hijo estaba durmiendo en la casa que yo compré, junto a la mujer que lo había convertido en un extraño, mientras sus hijos dormían en habitaciones decoradas con dinero que parcialmente vino de mí, y ninguno de ellos pensaba en mí, la mujer que lo sacrificó todo. Pero eso estaba a punto de cambiar. Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos. Ahí estaba, Rodrigo Fuentes, abogado. Rodrigo había sido compañero mío en la escuela secundaria hace más de 50 años. Nos habíamos reencontrado en una reunión de exalumnos hace 3 años. Él era ahora un abogado especializado en derecho inmobiliario y familiar. Me había dado su tarjeta diciendo, si alguna vez necesitas ayuda legal, llámame. Los viejos amigos se cuidan entre sí. Eran las 6 de la mañana del día de Navidad. Demasiado temprano para llamar. Pero le envié un mensaje de texto. Rodrigo, soy Elena Martínez. Necesito tu ayuda urgentemente con un asunto legal. ¿Podemos reunirnos hoy? Sé que es Navidad, pero es importante. Pagaré tarifa doble. Mi dedo tembló antes de presionar enviar. Una vez que enviara ese mensaje, no habría vuelta atrás. Estaría oficialmente declarando guerra contra mi propio hijo. Presioné enviar. El mensaje se marcó como entregado. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Poder. Ya no era la madre sumisa que aceptaba migajas de afecto. Era Elena Martínez, una mujer que había construido una vida desde cero después de enviudar, que había criado un hijo sola, que había sacrificado todo. Y era momento de que ese hijo aprendiera que las acciones tienen consecuencias. Mi teléfono vibró 15 minutos después. Rodrigo. Elena, buenos días. Puedo verte hoy a las 2 de la tarde en mi oficina. No te cobraré nada. Es Navidad y eres mi amiga. ¿Estás bien? Respondí. Estaré bien. Gracias, Rodrigo. Nos vemos a las 2. Pasé la mañana de Navidad organizando meticulosamente todos los documentos que necesitaría para mi reunión con Rodrigo. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada contrato firmado, cada promesa rota documentada en correos electrónicos y mensajes de texto. Los coloqué en carpetas separadas por categoría: casa, préstamo del negocio, regalos y ayudas financieras, correspondencia. La mesa de mi comedor se convirtió en un cuartel general de evidencia, prueba tangible de años de generosidad no correspondida y promesas incumplidas. Mientras organizaba, mi teléfono comenzó a sonar. Era Mateo. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar. Nuevamente, ignoré la llamada. Al tercer intento, envió un mensaje de texto. Mamá, necesitamos hablar sobre lo de anoche. Quizás fui muy duro. Llámame cuando puedas. Leí el mensaje 3 veces, buscando una disculpa genuina. No la había. Quizás fui muy duro, no era lo mismo que lo siento. Era una admisión mínima de culpa, el tipo de disculpa que alguien ofrece cuando se siente ligeramente incómodo, pero no genuinamente arrepentido. No respondí. En cambio, seguí con mi tarea. Encontré algo más en mis archivos que había olvidado por completo: un seguro de vida. Cuando Ricardo murió hace 25 años, yo era la beneficiaria de su póliza de seguro. Recibí $100,000 que usé para pagar deudas y mantener a Mateo durante sus años universitarios. Pero lo que había olvidado era que, años después, cuando Mateo cumplió 25 y comenzó su primer trabajo serio, él insistió en comprar su propio seguro de vida. «Quiero protegerte, mamá», dijo. «Si algo me pasa, al menos estarás financieramente segura». Me nombró beneficiaria principal de una póliza de $500,000. Lo que era interesante era que el seguro seguía vigente. Yo pagaba las primas mensuales de $200 desde mi cuenta, algo que Mateo había pedido temporalmente hace años, cuando estaba ajustado de dinero,
prometiendo reembolsarme. Nunca lo hizo. Durante 10 años, había pagado $24,000 en primas de un seguro, del cual yo era beneficiaria. Técnicamente, estaba pagando mi propia protección financiera futura, pero la ironía era grotesca. A las 2 en punto, llegué a la oficina de Rodrigo. Él trabajaba desde un edificio modesto, pero profesional en el centro de la ciudad. Me recibió personalmente en la recepción, sus canas perfectamente peinadas y su traje informal de fin de semana proyectando autoridad tranquila. «Elena, pasa por favor», dijo con una sonrisa cálida que me recordó por qué habíamos sido amigos tantos años atrás. Su oficina tenía estanterías llenas de libros legales y una ventana con vista a la ciudad cubierta de nieve. «Gracias por recibirme en Navidad», comencé mientras tomaba asiento. Rodrigo agitó la mano despreocupadamente. «Mi esposa falleció hace 2 años. Los días festivos son especialmente silenciosos ahora. Prefiero estar ocupado». Había olvidado que él también había perdido a su compañera de vida. Eso creaba un vínculo entre nosotros, una comprensión compartida del dolor y la soledad. Abrí mi bolso y saqué las carpetas organizadas. «Necesito tu opinión legal sobre varios asuntos relacionados con mi hijo». Durante la siguiente hora, le conté todo. El rechazo de la noche anterior, los años de distanciamiento, cada transacción financiera, cada promesa rota. Rodrigo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta legal. Su expresión permaneció profesionalmente neutral, pero vi sus cejas arquearse cuando mencioné las cantidades totales involucradas. «Déjame ver si entiendo correctamente», dijo finalmente cuando terminé. «Compraste una casa valorada actualmente en aproximadamente $400,000, que está completamente a tu nombre, pero tu hijo vive allí pagándote un alquiler nominal de $500 mensuales, muy por debajo del valor de mercado». Asentí. «También le prestaste $50,000 hace 4 años para su negocio, con un contrato firmado que estipula reembolso con interés del 5% anual». Asentí nuevamente. «Y durante los últimos 8 años, has proporcionado aproximadamente $300,000 adicionales en regalos y ayuda financiera, todo documentado con transferencias bancarias y recibos». «Correcto», confirmé. Rodrigo se recostó en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla. «Elena, legalmente tienes opciones muy poderosas aquí. La casa es indiscutiblemente tuya. Puedes iniciar un proceso de desalojo en cualquier momento. El préstamo del negocio es un contrato legal vinculante. Puedes demandarlo por el principal más intereses acumulados, lo cual suma a aproximadamente $62,000 ahora mismo. Los regalos, desafortunadamente, son más complicados legalmente, ya que no hay expectativa documentada de reembolso». Sentí que mi corazón latía más rápido. «¿Qué recomiendas?». Rodrigo me miró con ojos que habían visto probablemente cientos de casos de familias desgarradas por dinero y resentimiento. «Primero, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué quieres lograr aquí? ¿Venganza? ¿Justicia financiera? ¿Una lección para tu hijo? ¿O recuperar a tu hijo?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «No lo sé», admití honestamente. «Anoche solo quería herirlo como él me hirió. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me causó. Pero ahora no estoy segura de lo que quiero». Rodrigo asintió comprensivamente. «Te sugiero que tomes unos días para pensar. Mientras tanto, puedo preparar los documentos legales preliminares, una notificación de intención de recuperar tu propiedad, una demanda formal por el préstamo impago. Podemos mantenerlos listos pero no presentados, dándote tiempo para decidir qué tan lejos quieres llegar». «¿Y si decido seguir adelante?», pregunté. «¿Qué pasaría exactamente?». Rodrigo abrió una carpeta nueva y comenzó a bosquejar un cronograma. «Primero, enviaríamos una carta certificada informando a tu hijo que eres la propietaria legal de la casa y que estás ejerciendo tu derecho de terminar el acuerdo de alquiler informal. Le daríamos 30 días para desalojar, como requiere la ley. Simultáneamente, presentaríamos la demanda por el préstamo impago. Dependiendo de su situación financiera actual, esto podría forzarlo a vender activos o declararse en bancarrota». La severidad de las consecuencias me impactó. «¿Bancarrota?». «Posiblemente», confirmó Rodrigo. «Si está sobreapalancado financieramente,
lo cual es común en personas que viven por encima de sus medios, la demanda repentina por $62,000 más la pérdida de su vivienda podrían crear una crisis financiera significativa. Su negocio podría verse afectado, su matrimonio podría tensarse bajo la presión. Pensé en mis nietos, Diego y Camila. ¿Los niños sufrirían? Inevitablemente, dijo Rodrigo con suavidad. Tendrían que mudarse, posiblemente a una casa más pequeña en un vecindario diferente. Si el negocio de tu hijo colapsa, su estilo de vida cambiaría drásticamente. Pero Elena, necesito que entiendas algo. Tú no estarías causando ese sufrimiento. Tu hijo causó esta situación al no cumplir sus obligaciones financieras contigo y al tratarte con desprecio. Las consecuencias son resultado de sus propias acciones. Sus palabras tenían lógica, pero mi corazón de madre protestaba. Permíteme mostrarte algo más, dijo Rodrigo, abriendo su computadora. Investigué públicamente el negocio de tu hijo esta mañana. Mendoza Consulting Solutions, ¿correcto? Asentí. Según sus registros corporativos públicos, el negocio está valorado en aproximadamente $1,200,000. Tu hijo es el propietario único. Vive en una casa de $400,000 que tú posees. Conduce un BMW valuado en $60,000. Su esposa tiene un Mercedes de $50,000. Envían a sus hijos a una escuela privada que cuesta $40,000 anuales por ambos. Rodrigo giró la pantalla hacia mí mostrando un análisis financiero. Elena, tu hijo no es pobre. Es rico, muy rico, de hecho. Y una parte significativa de esa riqueza se construyó sobre tu capital inicial y tu continuo apoyo financiero. Mientras tú vives en un apartamento de un dormitorio comiendo sopas instantáneas para pagar la hipoteca que sacaste para ayudarlo, él vive en lujo que parcialmente tú financiaste. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia. Rabia contra mi hijo por su ingratitud, pero también rabia contra mí misma por permitirlo. Soy una tonta, susurré. No, dijo Rodrigo firmemente. Eres una madre que amó incondicionalmente. Pero el amor incondicional no significa aceptar abuso incondicional. Incluso el amor tiene límites. Salí de la oficina de Rodrigo 3 horas después con una carpeta llena de documentos legales preliminares y un plan de acción en 3 fases. Rodrigo había sido meticuloso, diseñando una estrategia que maximizaría el impacto mientras minimizaba mi exposición legal. Piénsalo durante el fin de semana, me había aconsejado. El lunes, si decides proceder, comenzamos. Si decides no hacerlo, guardamos todo y nadie sabrá que estas conversaciones ocurrieron. Pero yo ya sabía mi respuesta. La humillación de la noche anterior había cristalizado algo en mi interior que años de maltrato sutil habían estado construyendo. Determinación absoluta. Esa noche, sentada en mi apartamento, revisé el plan fase por fase. La fase 1 consistía en enviar una notificación legal certificada a Mateo informándole que la propietaria de su casa, yo, aunque el documento no especificaría inicialmente mi identidad, solo la propietaria legal, estaba ejerciendo su derecho de terminar el acuerdo de alquiler. Tendría 30 días para desalojar la propiedad. Rodrigo había explicado que legalmente podíamos mantener mi identidad oculta en esta etapa inicial, creando máximo impacto psicológico. Déjalo sudar, había dicho Rodrigo con una sonrisa pequeña. Déjalo preguntarse quién es el propietario y por qué ahora, de repente, quieren recuperar la casa. La fase 2 involucraría la demanda formal por el préstamo de $50,000, más intereses acumulados. Rodrigo había calculado que con interés compuesto del 5% anual durante 4 años, Mateo me debía aproximadamente $62,000. La demanda sería presentada simultáneamente con la revelación de que yo era la propietaria de la casa. El impacto doble, perder su hogar y enfrentar una demanda significativa, sería devastador. La fase 3 era opcional, pero según Rodrigo, la más efectiva psicológicamente. Implicaba hacer público mi papel como inversora inicial en el negocio de Mateo. Aunque técnicamente había sido un préstamo, no una inversión de capital, Rodrigo sugirió que podríamos presentar una demanda argumentando que, dado el éxito del negocio, yo merecía compensación adicional más allá del simple reembolso del préstamo. No necesariamente ganarías esa demanda, admitió Rodrigo, pero el proceso legal sería público. Sus socios,
clientes y especialmente su suegra descubrirían que su éxito empresarial comenzó con dinero de su madre, a quien luego trató con desprecio. El daño reputacional sería significativo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Mateo. Mamá, por favor contesta. Sé que estás molesta, pero podemos resolverlo. Ven a almorzar mañana. Hablaremos civilizadamente. Civilizadamente. La palabra me provocó una risa amarga. No había nada civilizado en cerrarle la puerta en la cara a tu madre en Navidad. Decidí responder, pero manteniéndolo a distancia. Necesito tiempo para pensar, Mateo. Te contactaré cuando esté lista. Su respuesta fue inmediata. Está bien, mamá. Tómate tu tiempo. Te amo. Te amo. Palabras tan fáciles de escribir, tan vacías cuando no están respaldadas por acciones. El sábado pasé investigando más profundamente las finanzas de mi hijo. Gracias a la era digital, era sorprendentemente fácil encontrar información. Sus redes sociales mostraban un desfile constante de lujo, cenas en restaurantes caros, ropa de diseñador, vacaciones en resorts exclusivos. Encontré fotos de un reloj Rolex en la muñeca de Mateo, publicadas hace 3 meses con el pie de foto, recompensándome por un año exitoso. Ese reloj costaba probablemente $30,000. Mientras yo comía avena instantánea para desayunar, él se recompensaba con joyas de lujo. Pero lo que más me impactó fue encontrar un blog que Sofía había comenzado recientemente, Vida de Lujo con Propósito. En él documentaba su journey desde humildes comienzos hasta su imperio empresarial familiar. En una entrada particularmente nauseabunda escribió: mi esposo Mateo construyó su negocio desde cero, sin ayuda de nadie, solo con determinación pura y visión empresarial. Es inspirador ver cómo alguien puede elevarse por encima de sus circunstancias, desde cero, sin ayuda de nadie. Las mentiras eran tan descaradas que me sentí físicamente enferma. Tomé capturas de pantalla de todo, cada publicación de lujo, cada mentira documentada en el blog de Sofía, cada evidencia de la vida extravagante que llevaban mientras yo luchaba financieramente. Rodrigo había dicho que necesitábamos documentar el patrón de comportamiento para fortalecer el caso. Los jueces responden bien a narrativas claras, explicó. La historia de una madre sacrificada, traicionada por un hijo ingrato que vive en lujo mientras ella sufre, es poderosa en la corte. El domingo por la mañana tomé mi decisión final. Llamé a Rodrigo. Adelante con el plan. Las 3 fases. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. ¿Estás completamente segura, Elena? Una vez que empecemos, será muy difícil retroceder sin consecuencias. Estoy segura, dije con voz firme. Mi hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y yo necesito recuperar mi dignidad. Entendido, respondió Rodrigo profesionalmente. El lunes por la mañana enviaremos la notificación certificada. Debería llegar el martes. La demanda por el préstamo será presentada el miércoles. Para el jueves, tu hijo estará en crisis total. Hizo una pausa. Elena, ¿hay algo que quieras decirle antes de que comience? ¿Una última oportunidad para que se disculpe o enmiende las cosas? Pensé en ello cuidadosamente. No, si le advierto, intentará manipularme como siempre. Necesita sentir el impacto completo de lo que ha hecho. El domingo por la tarde, Mateo llamó nuevamente. Esta vez contesté. Mamá, gracias por responder, dijo con alivio evidente. Mira, sobre la noche de Navidad, Sofía y yo hablamos. Nos dimos cuenta de que fuimos muy duros contigo. Queremos compensarlo. ¿Qué tal si vienes a cenar el viernes? Solo nosotros, la familia inmediata, sin invitados externos. Sentí la tentación de aceptar, de creer que tal vez había genuino arrepentimiento, pero luego recordé todas las veces anteriores que había creído en promesas vacías. Mateo, tengo una pregunta, dije calmadamente. ¿Por qué ahora quieres cenar conmigo? ¿Qué cambió desde la noche de Navidad cuando me dijiste que no encajaba en tu ambiente? Hubo silencio incómodo. Bueno, he estado pensando mucho, y tienes razón en estar molesta. Fui irrespetuoso. ¿Y? Presioné. ¿Y qué más? Otro silencio. No estoy seguro de entender la pregunta, mamá. Exactamente, dije suavemente. No entiendes, pero pronto lo harás. Te veré el viernes, Mateo, pero no para cenar en tu casa. Nos veremos en un lugar de mi elección. Te enviaré los detalles.
Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, adrenalina corriendo por mis venas. El viernes sería después de que recibiera la notificación de desalojo y la demanda legal. Nos encontraríamos en territorio neutral y finalmente le diría toda la verdad. Pero primero necesitaba dejarlo sufrir la incertidumbre, el miedo, la pérdida de control. Necesitaba que experimentara, aunque fuera una fracción de la impotencia que yo había sentido durante años. El lunes por la mañana, Rodrigo me envió un mensaje de texto. Notificación enviada por correo certificado. Firma requerida. Sabremos cuándo la recibe. Pasé el día en una neblina de anticipación nerviosa. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era venganza justificada o crueldad innecesaria? Pero luego recordé su cara en la puerta de Navidad, el disgusto en sus ojos cuando me miró, y mi resolución se endureció. Esto no era venganza, era justicia. El martes a las 2 de la tarde, mi teléfono explotó con llamadas de Mateo. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Finalmente, escuché uno de los mensajes. Mamá, recibí una carta legal diciendo que tengo que desalojar mi casa en 30 días. Dice que la propietaria quiere recuperar la propiedad. No entiendo qué está pasando. ¿Sabías algo de esto? ¿Conoces a alguien que compró la casa? Por favor, llámame urgentemente. Su voz estaba llena de pánico. Bueno, durante las siguientes 48 horas, Mateo me llamó 37 veces. Conté cada llamada, cada mensaje de voz cada vez más desesperado, cada mensaje de texto que pasaba de confundido a preocupado a francamente aterrorizado. No respondí ni uno solo. Rodrigo me había aconsejado mantener silencio completo hasta después de que la demanda por el préstamo también fuera entregada. Maximiza el impacto, dijo. Déjalo conectar los puntos por sí mismo. Y aparentemente, Mateo estaba empezando a conectarlos, aunque todavía no había llegado a la conclusión correcta. El miércoles por la tarde, Sofía comenzó a llamarme también. Dejó un mensaje de voz con su voz usualmente controlada y elegante, ahora teñida de histeria apenas contenida. Elena, soy Sofía. Necesitamos hablar urgentemente sobre esta situación de la casa. Mateo está en pánico total. Nuestro abogado revisó los documentos y efectivamente la casa nunca fue transferida a nuestro nombre. Pensábamos que era tuya y que nos la estabas alquilando hasta que pudiéramos comprarla. Pero ahora resulta que hay una propietaria misteriosa que quiere desalojarnos. Si sabes algo, cualquier cosa, por favor llámame. Los niños están asustados. Los niños están asustados. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Diego y Camila no tenían culpa de nada de esto. Eran víctimas inocentes de las decisiones de sus padres. Sentí una punzada de culpa, pero Rodrigo había anticipado esto. Habrá daños colaterales, me había advertido. Pero recuerda, tú no creaste esta situación. Tu hijo la creó al vivir en una casa que no era suya y al no cumplir sus obligaciones financieras. Las consecuencias son suyas, no tuyas. El jueves por la mañana llegó la demanda formal por el préstamo impago. Rodrigo me envió un mensaje. Demanda entregada a las 9:47 am. Firma confirmada por Mateo personalmente. A los 20 minutos, mi teléfono sonó. Era Mateo, pero esta vez contesté. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?», gritó sin saludar siquiera. Su voz estaba rota, al borde de las lágrimas. Acabo de recibir una demanda legal de alguien llamado Rodrigo Fuentes, exigiendo $62,000 por un préstamo que supuestamente nunca pagué. Y dice que está representándote a ti. ¿Tú contrataste a un abogado para demandarme? Sí, dije simplemente, mi voz calmada contrastando con su pánico. Firmaste un contrato hace 4 años, prometiendo devolver $50,000 con intereses. No has pagado ni un centavo. Es un contrato legal vinculante. «Pero eres mi madre», gritó. «Las madres no demandan a sus hijos. Se supone que debemos ser familia». «Familia», repetí la palabra lentamente, saboreando su amargura. «Dime, Mateo, ¿cuándo fue la última vez que me trataste como familia? ¿Fue en Navidad cuando me cerraste la puerta en la cara? ¿O fue antes, cuando dejaste de invitarme a eventos familiares porque no encajaba en tu imagen?» Hubo silencio del otro lado. Cuando habló nuevamente, su voz era más controlada, calculadora. «Mamá, sé que metí la pata en Navidad. Fue horrible lo que hice. Pero esto es nuclear. Me estás destruyendo financieramente. La notificación de desalojo, la demanda,
¿Tienes idea de lo que esto significa para mí, para mi negocio, para mi reputación? Sí, respondí. Lo sé exactamente, y por primera vez en años realmente no me importa tu comodidad más que la mía. Espera, dijo lentamente, procesando. La notificación de desalojo. ¿Eres tú? ¿Tú eres la propietaria que quiere recuperar la casa? Siempre he sido la propietaria, Mateo. Compré esa casa hace 15 años con mis ahorros de toda la vida. Te dejé vivir ahí con alquiler nominal, pensando que eventualmente te la transferiría cuando estuvieras financieramente estable. Pero nunca lo hiciste legalmente tuya porque nunca te preocupaste por verificar los documentos. Asumiste que era tuya, como asumes que todo lo que te doy es tu derecho. Mi voz se endureció, pero no lo es, y es momento de que lo aprendas. Escuché un sollozo ahogado del otro lado. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Tengo 2 hijos. Sofía está embarazada de nuevo. Acabamos de enterarnos la semana pasada. No podemos estar buscando casa nueva ahora. No podemos pagar $62,000 de golpe. Mi negocio está en una fase crítica de expansión. Esto me arruinará. Sofía está embarazada, repetí, sintiendo otra punzada. Sería mi tercer nieto. ¿Y cuándo ibas a decirme? ¿O tampoco soy suficientemente importante para compartir esas noticias? Íbamos a decírtelo en la cena del viernes, admitió. Por eso quería que vinieras, para darte la buena noticia. ¡Qué conveniente!, dije con sarcasmo. Usarías a mi futuro nieto como carnada emocional para que perdonara tu comportamiento de Navidad. Muy bien pensado, Mateo. Realmente has aprendido a manipular las situaciones a tu favor. No es manipulación, protestó. Es genuino. Queremos que seas parte de la vida de este bebé. Queremos arreglar las cosas. Entonces págame lo que me debes, dije firmemente. $62,000. Tienes 30 días. Y prepárate para desalojar la casa también, a menos que quieras comprarla a precio de mercado. $400,000. Puedo darte un descuento familiar. $350,000, dado que ya invertiste algo viviendo ahí todos estos años. No tengo ese tipo de dinero líquido, gritó. Mi capital está invertido en el negocio. Tendría que vender activos, tomar préstamos. Me destruirías financieramente. Bienvenido a cómo me he sentido durante años, respondí, viviendo al límite financiero mientras tú vivías en lujo con dinero que en parte era mío. Comiendo comida barata mientras tú cenabas en restaurantes caros. Posponiendo atención médica mientras tú comprabas relojes Rolex. ¿Cómo sabes sobre el reloj?, preguntó sorprendido. Veo tus redes sociales, Mateo. Veo cómo presumes tu vida de lujo mientras yo lucho para pagar las mensualidades de la hipoteca que saqué para financiar tu negocio. Veo el blog de Sofía donde miente diciendo que construiste todo desde cero sin ayuda de nadie. Las mentiras me enferman. Hubo un largo silencio. Cuando habló nuevamente, su voz era pequeña, derrotada. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? Durante días había estado tan enfocada en la venganza, en enseñarle una lección, que no había pensado completamente en el objetivo final. Quiero respeto, dije finalmente. Quiero ser tratada como un ser humano valioso, no como un secreto vergonzoso. Quiero reconocimiento por todo lo que sacrifiqué por ti. Y quiero compensación financiera justa por años de préstamos no pagados y promesas rotas. Te pagaré, dijo rápidamente. Encontraré el dinero. Haré pagos mensuales, lo que sea necesario. Solo por favor, detén el desalojo. Los niños, no puedo sacarlos de su escuela, de su vecindario. Camila finalmente tiene amigas. Diego está en el equipo de fútbol. Por favor, mamá. Sentí mi resolución vacilar. Los niños. Siempre volvía a los niños. El viernes nos vemos, dije. En el Café Luna a las 3 de la tarde. Tú, yo y Sofía. Vamos a tener una conversación muy honesta sobre el futuro. Hasta entonces, los procedimientos legales continúan. Sofía no querrá venir, dijo Mateo. Está furiosa contigo. Dice que estás siendo vengativa y cruel. No me importa lo que Sofía quiera, respondí con una dureza que me sorprendió a mí misma. Sofía es parte del problema. Ella te convirtió en alguien que se avergüenza de sus raíces. Ella estará ahí, o la demanda y el desalojo proceden sin más discusión. Tú eliges. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando por la confrontación. Rodrigo me llamó 1 hora después. Mateo contactó a mi oficina rogando una extensión en el desalojo. Le dije que solo la propietaria puede autorizar eso. ¿Quieres darle más tiempo?
Todavía no, respondí. Déjalo sufrir hasta el viernes, entonces decidiremos. El viernes llegó con un cielo gris amenazante que parecía reflejar perfectamente el estado de ánimo de todos los involucrados. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor conjunto, un traje pantalón azul marino que había comprado en una tienda de consignación, pero que lucía profesional y digno. Me maquillé ligeramente, peiné mi cabello plateado hacia atrás en un moño elegante. Quería que Mateo y Sofía me vieran no como la madre humilde y sumisa que habían despreciado, sino como la mujer fuerte que siempre había sido debajo de toda esa abnegación. Llegué al Café Luna 15 minutos antes de las 3. Era un lugar modesto pero acogedor que Mateo y yo solíamos frecuentar cuando él era adolescente, antes de que el dinero y el estatus se volvieran más importantes que los recuerdos compartidos. Pedí un café negro y me senté en una mesa junto a la ventana, observando la calle mientras esperaba. A las 3 en punto exactas, vi el BMW de Mateo estacionarse afuera. Él y Sofía salieron del auto, sus rostros tensos y serios. Sofía llevaba un abrigo de lana caro y lentes de sol oscuros a pesar del día nublado, probablemente ocultando ojos hinchados de llorar o de rabia. No estaba segura cuál. Entraron y me localizaron inmediatamente. Mateo lucía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días sin afeitar, el cabello despeinado. Sofía, aunque perfectamente arreglada como siempre, tenía una rigidez en su postura que gritaba hostilidad contenida. Se sentaron frente a mí sin saludar. «Gracias por venir», dije calmadamente. «No teníamos opción», respondió Sofía con frialdad. «Nos estás extorsionando». «No es extorsión», corregí. «Es simplemente cobrar deudas legítimas y recuperar propiedad que me pertenece». Extorsión implicaría que estoy exigiendo algo a lo que no tengo derecho. Abrí mi bolso y saqué una carpeta gruesa, colocándola sobre la mesa. Traje copias de todo para ustedes. Cada contrato firmado, cada transferencia bancaria, cada recibo. Todo documentado meticulosamente durante 15 años. Deslicé la carpeta hacia Mateo, quien la abrió con manos temblorosas. Mientras él revisaba los documentos, hablé directamente a Sofía. Sé que piensas que soy cruel, que una madre no debería hacer esto a su hijo. Pero déjame preguntarte algo, Sofía. ¿Cómo tratarías tú a alguien que tomó $400,000 de ti, prometió devolvértelo, y luego te cerró la puerta en la cara diciendo que no eras suficientemente buena para estar en su presencia? Sofía apartó la mirada, sin responder. Exactamente, continué. No lo tolerarías ni por un segundo si fuera cualquier otra persona. Pero porque soy su madre, se supone que debo aceptar abuso infinito con una sonrisa. Mateo levantó la vista de los documentos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, no me di cuenta. No sabía que habías dado tanto. Pensé que la casa era tuya de todas formas, que el alquiler que pagábamos era solo simbólico. El préstamo del negocio, honestamente lo olvidé. Sé que suena terrible, pero con todo lo demás pasando, simplemente salió de mi mente. Lo olvidaste, repetí. Olvidaste $62,000. ¿Sabes cuánto tiempo me tomaría a mí reunir $62,000? Años de sacrificio, pero para ti es tan insignificante que simplemente se te olvidó. No quise decir eso, se apresuró a decir. Es solo que el negocio creció tan rápido, había tanto que manejar. Y sí, tienes razón, empecé a vivir por encima de mis medios. Sofía y yo nos dejamos llevar por el éxito. Queríamos dar a nuestros hijos todo lo que yo no tuve creciendo. Todo lo que no tuviste, dije con incredulidad. Mateo, tuviste todo. Tal vez no tuvimos dinero, pero tuviste amor incondicional, sacrificio constante, apoyo infinito. Tenías una madre que trabajó hasta que sus manos sangraban para darte oportunidades. Eso es más de lo que muchos niños ricos jamás reciben. Sofía finalmente habló, su voz más suave ahora. Tiene razón, Mateo. Tu mamá te dio todo y tú, nosotros, la tratamos horriblemente. Miró hacia mí y por primera vez desde que la conocí, vi algo que parecía genuino remordimiento en sus ojos. Elena, fui yo quien convenció a Mateo de mantenerte a distancia. Pensé que si nuestra vida social incluía a alguien de tu nivel económico, nos verían como fraude, como si estuviéramos fingiendo pertenecer a un mundo que no era nuestro. Tenía tanto miedo de ser expuesta como una impostora que te convertí en el chivo expiatorio.
La admisión de Sofía me dejó sin palabras por un momento. Nunca esperé que ella asumiera responsabilidad alguna. Mateo la miró sorprendido, claramente tampoco anticipando esta confesión. Yo también vengo de familia con dinero, pero no siempre fue así, continuó Sofía, su máscara de perfección finalmente agrietándose. Mi abuelo hizo fortuna, pero mi padre casi la pierde toda por malas inversiones cuando yo era adolescente. Pasamos 5 años fingiendo que todo estaba bien mientras luchábamos. Aprendí a valorar las apariencias por encima de todo. Cuando conocí a Mateo y supe de su trasfondo humilde, vi una oportunidad de construir algo que pareciera perfecto desde cero. Y tú, Elena, representabas la verdad que quería ocultar, que el éxito de Mateo no fue solo por su talento, sino por el sacrificio de otros. Me recosté en mi silla, procesando esta revelación. Entonces admites que me usaron, que tomaron mi dinero, mi apoyo, mi amor, y luego me descartaron porque no encajaba en la narrativa que querían vender. Sofía asintió lentamente. Sí, y es imperdonable. Mateo tomó la mano de Sofía, luego extendió la otra hacia mí a través de la mesa. No la tomé. Mamá, hemos sido monstruos, pero podemos cambiar. Empezaré a pagar la deuda inmediatamente. Tomaré un préstamo contra el negocio si es necesario. ¿Y sobre la casa? ¿Hay alguna forma de que podamos quedarnos? Pagaré alquiler de mercado, lo que sea. ¿Por qué debería permitirlo?, pregunté. Denme una razón por la que debería confiar en que cumplirán esta vez. Mateo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque aprendí la lección más dolorosa de mi vida. Porque casi pierdo a la persona más importante que tengo. Y porque quiero que mis hijos conozcan a la mujer extraordinaria que es su abuela, no a la versión editada que les presentamos. Sofía intervino. Y porque este bebé que estoy esperando merece crecer conociendo su herencia real. No la fantasía que inventamos, sino la verdad, que viene de una línea de mujeres fuertes que superan adversidades. Miré a esta pareja que había causado tanto dolor, pero que ahora parecía genuinamente destrozada por sus acciones. Aquí están mis condiciones, dije finalmente. Primero, $62,000 pagados en su totalidad en 6 meses. No más excusas. Segundo, si se quedan en la casa, pagarán $2,500 mensuales de alquiler, el precio de mercado. Tercero, cena familiar obligatoria cada domingo en mi apartamento. Ustedes vienen a mi territorio, comen mi comida y los niños aprenden de dónde realmente vienen. Cuarto, Sofía borrará ese blog de mentiras o publicará la verdad completa. Y quinto, nunca, jamás vuelvan a avergonzarse de mí en público o en privado. Mateo asentía vigorosamente a cada condición. Sí, a todo. Lo que sea necesario, mamá. Y una cosa más, agregué. Quiero una disculpa pública, no para humillarlos, sino para que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Organizarán una cena donde estarán presentes todos los que me vieron ser rechazada en Navidad. Y ahí, frente a todos, explicarán exactamente quién soy y qué he hecho por esta familia. El rostro de Mateo palideció, pero asintió. De acuerdo, lo haremos. Sofía tomó mi mano por primera vez voluntariamente. Gracias por no rendirte con nosotros completamente. No lo merecemos. 2 semanas después, me encontré parada frente a la misma puerta que me había sido cerrada brutalmente en Navidad. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Mateo me esperaba en el umbral con los brazos abiertos, lágrimas ya corriendo por sus mejillas antes de que siquiera llegara a los escalones. «Mamá», dijo con voz quebrada, «bienvenida a casa». Me abrazó con una fuerza que no había sentido en años y por un momento permití que mi armadura se agrietara lo suficiente para abrazar a mi hijo de vuelta. Dentro, la casa estaba llena de los mismos invitados que habían presenciado mi humillación. Los padres de Sofía, los socios de negocios de Mateo, Patricia y su esposo, incluso algunos de los amigos del club campestre. Todos me miraron con expresiones que variaban entre vergüenza, curiosidad e incomodidad. Diego y Camila corrieron hacia mí inmediatamente. ¡Abuela!, gritó Camila lanzándose a mis brazos. «Te extrañé tanto. Mamá dijo que habíamos sido muy malos contigo». Diego, más reservado pero igualmente emotivo, me abrazó con fuerza. «Lo siento, abuela. Debí haber salido corriendo tras de ti esa noche». Sofía se acercó, visiblemente embarazada ahora, su vientre mostrando claramente a las 16 semanas. «Elena»,
dijo formalmente, pero con calidez genuina. Gracias por venir. Gracias por darnos esta oportunidad. Me guió hacia la sala donde habían preparado un asiento especial para mí, el lugar de honor en el centro. Mateo pidió silencio golpeando su copa con una cuchara. El murmullo de conversaciones cesó. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó Mateo, su voz temblorosa pero firme. Sé que muchos de ustedes estuvieron aquí hace unas semanas en Navidad, y sé que presenciaron algo imperdonable. Yo rechazando a mi propia madre en la puerta, diciéndole que no encajaba en este ambiente. Hubo murmullos incómodos entre los invitados. Lo que no sabían esa noche, lo que yo mismo había olvidado convenientemente, es quién es realmente mi madre y qué ha hecho por mí. Mateo caminó hacia una pantalla que habían instalado y comenzó una presentación. Aparecieron fotografías. Una joven Elena sosteniendo a un bebé Mateo, trabajando en 3 empleos, cosiendo ropa tarde en la noche, en cada graduación, cada logro. Esta mujer, dijo Mateo señalando las fotos, enviudó cuando yo tenía 17 años. Quedó con deudas y un adolescente que mantener. Trabajó 16 horas diarias para enviarme a la universidad. Nunca se quejó, nunca me hizo sentir que era una carga. Luego aparecieron documentos financieros, números que hicieron jadear a varios invitados. Cuando inicié mi negocio, los bancos me rechazaron. Mi madre sacó una hipoteca contra su apartamento, comprometiendo su seguridad financiera por los siguientes 10 años, para prestarme $50,000. Esta casa donde vivimos, que ustedes asumían, era nuestra. Mi madre la compró con los ahorros de toda su vida. Nos dejó vivir aquí con alquiler nominal, sacrificando su propia comodidad. El padre de Sofía, un hombre orgulloso que siempre me había mirado con desdén, ahora parecía genuinamente avergonzado. Y yo, continuó Mateo, su voz quebrándose, le pagué ese amor incondicional con vergüenza. Permití que las apariencias importaran más que la lealtad. Dejé que mi esposa, y sí, Sofía está de acuerdo con que lo diga, me convenciera de mantener a mi madre escondida como un secreto sucio. Sofía asintió, las lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Olvidé deliberadamente la deuda de $62,000 que le debía. Viví en lujo mientras ella comía sopa instantánea para pagar la hipoteca que sacó por mí. Los invitados estaban completamente silenciosos ahora, algunos visiblemente conmovidos. Mateo se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Mamá, frente a todos estos testigos, te pido perdón. Perdón por años de ingratitud, por desprecio, por egoísmo imperdonable. No merezco tu amor, pero te ruego que me des la oportunidad de recuperarlo, de ser el hijo que criaste, no el monstruo en que me convertí. Sollozaba abiertamente ahora, su frente apoyada en mis manos. Miré alrededor de la sala. Patricia estaba llorando silenciosamente. El padre de Sofía me miraba con algo que parecía respeto recién descubierto. Los socios de Mateo parecían estar recalculando completamente su percepción de mi hijo y de mí. Te perdono, Mateo, dije finalmente. Pero el perdón no borra las consecuencias. Cumplirás cada condición que establecimos. 6 meses después, me senté en el cuarto de hospital sosteniendo a mi nieta recién nacida, la pequeña Isabela Elena, nombre elegido específicamente para honrarme, dormía pacíficamente en mis brazos, envuelta en la manta que yo misma había tejido durante las últimas semanas. Mateo y Sofía me observaban desde la cama del hospital, con sonrisas cansadas pero genuinas. «Mamá», dijo Mateo suavemente, «gracias por estar aquí. No podríamos imaginar este momento sin ti». Los últimos 6 meses habían sido transformadores. Mateo había cumplido cada promesa. Los $62,000 fueron pagados en su totalidad hace 2 semanas. El último cheque entregado personalmente con una carta escrita a mano expresando gratitud y arrepentimiento. El alquiler de $2,500 llegaba puntualmente el 1 de cada mes, sin falta. Las cenas dominicales en mi apartamento se habían convertido en la tradición familiar más sagrada. Diego y Camila ahora conocían historias de su abuelo Ricardo, aprendieron sobre sacrificio y trabajo honesto, y más importante, desarrollaron un vínculo genuino conmigo. Sofía había cerrado su blog de mentiras y, sorprendentemente, comenzó uno nuevo titulado La verdad detrás del éxito. En él, documentaba honestamente su journey desde la inseguridad y el clasismo hacia la gratitud y la humildad. Su primera entrada había sido sobre mí,
sobre cómo una costurera de 67 años le enseñó más sobre dignidad y fortaleza que cualquier libro de negocios. El blog se volvió viral, generando conversaciones sobre madres sacrificadas y la toxicidad de la cultura de apariencias. Rodrigo, quien se había convertido en un amigo cercano durante este proceso, me visitaba regularmente. Compartíamos café, historias de nuestras vidas, y lentamente algo más profundo estaba floreciendo entre nosotros. A nuestras edades, el romance era diferente, más tranquilo, más apreciativo, basado en compañerismo y respeto mutuo más que en pasión. Nunca pensé que encontraría algo así nuevamente. Me había confesado la semana pasada. Yo tampoco. Miré a la pequeña Isabela y pensé en el viaje que nos había traído aquí. La humillación de Navidad, que en su momento pareció el peor momento de mi vida, había sido en realidad el catalizador para recuperar mi dignidad y reconstruir mi familia sobre bases de verdad. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Sofía. En cómo a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder reconstruirse correctamente, respondí. El padre de Sofía había visitado mi apartamento la semana pasada, algo impensable hace meses. Se disculpó formalmente por años de condescendencia. Elena, había dicho, usted es lo que yo pretendía ser, alguien que genuinamente construyó algo de la nada. Yo heredé mi riqueza y casi la destruyo. Usted creó un legado de amor y sacrificio que vale infinitamente más. Fue una de las conversaciones más sinceras de mi vida. Patricia, la mujer que había criticado a los nuevos ricos en aquella fiesta de Navidad, ahora me invitaba a su club de lectura. Resultó que también ella había crecido pobre, algo que ocultaba fanáticamente. Mi historia la había liberado para ser más auténtica. Gracias por recordarme que nuestra historia es nuestra fortaleza, no nuestra vergüenza, me dijo. Mateo se acercó y besó mi mejilla. Mamá, hay algo que Sofía y yo queremos decirte. Hemos estado hablando con un abogado sobre transferir oficialmente la casa a tu nombre como inversión y luego comprarla formalmente de ti en 5 años a precio de mercado. Mientras tanto, seguiremos pagando el alquiler completo. Queremos que tengas seguridad financiera real, no solo promesas. Miré a mi hijo, viendo finalmente al hombre que siempre supe que podía ser. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras asentía. Y así termina la historia de Elena, una mujer que recuperó su dignidad y reconstruyó a su familia cuando todo parecía perdido. Una mujer que nos enseñó que el amor propio no es egoísmo, y que incluso a los 67 años, nunca es tarde para exigir el respeto que merecemos. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a las personas que te han dado todo, o si simplemente te mantuvo al borde de tu asiento queriendo saber qué pasaría después, por favor suscríbete a este canal. Tu suscripción me dice que estas historias importan, que vale la pena seguir compartiendo relatos que nos hacen pensar y sentir. Dale me gusta a este video si crees que Elena hizo lo correcto, si admiras su valentía, o si simplemente disfrutaste de este viaje emocional que compartimos juntos. Cada comentario que dejas, cada me gusta que das, cada suscripción que haces, me motiva a seguir creando historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, la familia, el respeto y la dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras menos de lo que vales. Nota importante: esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, situaciones o eventos reales es pura coincidencia.